a nuestro seminario virtual de formación, que es un esfuerzo desarrollado por la CLATE, la Plataforma América Latina Mejor Se Interese, la Internacional de Servicios Públicos y con apoyo de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Y yo me quiero referir a este Día de la Soberanía Nacional en la República Argentina para contarles a ustedes por qué se conmemora en mi país este día como el Día de la Soberanía Nacional. Y es concretamente porque el 20 de noviembre de 1854 se libró aquí en el Río de la Plata y sobre el río Paraná una gran vía de tránsito fluvial, se libró una batalla tremenda contra una flota de las dos potencias más importantes vigentes en ese momento, contra el Imperio inglés y contra el Imperio francés. O sea, esto que, bueno, a uno le suena raro, ingleses y franceses juntos, sí, ingleses y franceses juntos trajeron una flota comparable hoy con las grandes flotas de los imperios actuales, con buques que para la época eran de altísima tecnología, 22 buques de guerra que se ensayan en esa experiencia, buques que ya no eran solo a vela, sino que ya tenían la máquina a vapor, con cañones de acero, con todo lo que era para ese momento la tecnología bélica más desarrollada, que esos 22 buques de guerra no venían a invadir la Confederación Argentina. Esos 22 buques de guerra venían escoltando 90 buques que cargaban mercancía. Y en definitiva, lo que aquí se venía a hacer era a someter por la vía militar a las aduanas de la Confederación para permitir el acceso de todas las manufacturas que ellos producían para entrarlas a nuestros mercados sin ningún tipo de condicionamiento soberano por parte de lo que en ese momento era la Confederación Argentina. Así que bueno, nuestras tropas que lógicamente, por más coraje que recursos, no había ningún espacio de comparación, dieron batalla a esta flota anglo-francesa, dieron batalla aquí a fuerza de caballo, gaucho y coraje, se logró transformar esa prepotencia de las potencias extranjeras en no haber podido consumar el hecho de eliminar nuestras aduanas, pisotear nuestra soberanía y, en definitiva, producir la entrada de productos sin ningún tipo de condicionamiento. Es decir, el libre comercio no es libre, es la imposición de las grandes potencias a los países con menos capacidad, con menos desarrollo y, por sobre todo, con muchos gobernantes que en lugar de tener el coraje que tuvo en ese momento el brigadier don Juan Manuel de Rosas, bueno, prefieren recibir las felicitaciones de los organismos internacionales en lugar de defender la soberanía de sus pueblos. Yo solamente les voy a leer dos pequeñas promesas que se hacían en los años 90 para que ustedes evalúen desde los distintos países si estas promesas fueron reales. En honor al compañero Patricio López voy a empezar con la frase del presidente socialista Ricardo Lagos, que en el año 2000 decía que el TLC entre Chile y Estados Unidos significa, cito, la generación de más puestos de trabajo, más empleo y más oportunidades. También significa la posibilidad de tener un intercambio mayor no solo en el ámbito económico, sino también cultural y de valores compartidos con Estados Unidos. Carlos Salinas de Gortari, en el año 93, entrando al NAFTA, decía, el TELCAN, o sea, el tratado, es un acuerdo para incrementar los salarios, porque estamos comprometidos a aumentar los salarios reales más de lo que han crecido hasta ahora, y también dijo cosas como para reducir la migración, porque los mexicanos no tendrán que migrar al norte buscando trabajo, serán capaces de encontrarlos en mi país, es mi principal compromiso, dijo Salinas de Gortari en México en el año 93. Alejandro Toledo, acá tenemos a Ana Romero, Alejandro Toledo en el 2006, cuando firmó el acuerdo con Estados Unidos, dijo, este tratado es una oportunidad y no una solución, ya que su éxito dependerá de la mejora en la oferta exportable del Perú.
mejora de la competitividad para aprovechar el mercado estadounidense, la promoción y la protección de la mediana, pequeña y microempresa peruana, ¿no? Estos son algunos de los elementos que les quería compartir como para ver que estas promesas son las mismas promesas que se siguen haciendo hoy, por un lado, y que por otra parte lo que hemos encontrado es que no solamente la región no generó diversificación de exportaciones ni beneficios para las pequeñas y medianas empresas, sino que lo que se generó en términos generales, como para hacer un balance general, fue la profundización de la matriz extractivista, especialmente centrada en materias primas y recursos naturales, o sea, frutas de las selvas, condimentos, pescados, mariscos, minerales. Esos son los productos que están en todas las canastas exportadoras de los países de América Latina y el Caribe. Y en los países donde sí se generó un aumento significativo del empleo, estamos viendo países como Centroamérica o México, lo que se ve principalmente es que eso estuvo causado por la profundización de la industria de la maquila, por la llegada de capital especialmente de origen norteamericano para el sector textil o para el sector automotriz, y como plantea Alberto Arroyo Picard en el libro también, él explica claramente cómo en México, aún con el aumento del empleo creado por el TELCAN, lo que se ve es que fueron muy poquitos estados los que fueron beneficiados por la llegada de ese capital estadounidense o incluso capital europeo o japonés para el sector automotriz, pero de ningún modo hubo un encadenamiento productivo a nivel nacional. El balance general para la región es un balance altamente negativo, y como último punto, esto nos lleva a la necesidad de, cuando nos indignamos, actuar, ¿no? Estamos promoviendo el término, yo estoy promoviendo el término de la indignación, ¿no? La indignación que no provoque freno y congelamiento y parálisis, sino que provoque acción. Yo creo que hitos muy importantes en lo que se refiere a la organización de sociedad civil. La primera es la campaña del TLC Así No, que se remonta al 2005 más o menos, cuando se estaba negociando el TLC con Estados Unidos. Esa fue una campaña clave y un punto de partida muy importante para la organización desde sociedad civil, porque significó que varias organizaciones, movimientos, sindicatos y todos con una visión de derechos trabajen juntos y se pueda alcanzar una organización muy importante, ¿no? Lo que se logró en ese momento, y por qué digo que era muy importante, fue el poder recolectar firmas para un referéndum para ver si el TLC con Estados Unidos iba o no. Yo creo que muchos en el Perú han olvidado que eso se logró en el Perú, pero es clave siempre mencionarlo porque fue producto de una gran organización, fue producto de una articulación entre diferentes organizaciones sociales. Eso fue en el 2005. Y es importante además mencionarlo porque esto se logró a pesar que en ese momento habían dos posiciones muy, muy distintas, o muy claras, mejor dicho, muy marcadas en el Perú. Una que hablaba de un comercio con justicia y otra que hablaba de no a los TLCs. Que no se debería firmar ningún TLC, mientras que, como decía, la otra apelaba a un comercio con justicia. Sin embargo, y a pesar de ello, y a pesar que estas posiciones en muchos espacios estaban muy encontradas, se logró hacer una campaña muy grande y recolectar estas firmas para el referéndum. Y cuando se logró y el Jurado Nacional de Elecciones aceptó las firmas, quedaba todo, digamos, en manos del Congreso. El Congreso que permanentemente y nos sigue dando muestras de una ineficiencia, pero además de un trabajo permanente de espaldas a las poblaciones. ¿Qué pasó? Nuestro presidente, y como lo citaba hace un rato bien Luciana, sin más ni más, suscribió, enunciando y resaltando todos estos posibles beneficios, suscribió el TLC con Estados Unidos, y el Congreso, como siempre ha hecho con todos los TLCs que han pasado por el Congreso, lo aprobó muy rápido, sin ningún análisis, sin escuchar a la sociedad civil que había estado reclamando este derecho al referéndum. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo claro de todo esto es la desconexión permanente que hay desde nuestros gobiernos
toda la población, con todo un pueblo, ¿no? Lo que hubo en Chile fue una voluntad sistemática, sostenida, como en muy pocos lugares del mundo, en favor de los tratados de libre comercio. Hay que recordar que Chile es el país que ha suscrito más tratados de libre comercio en el mundo, son 29 TLCs en total, respecto a más de 60 países, y esta fue una política que se sostuvo una y otra vez durante gobiernos demócratas cristianos, es decir, de centro, socialistas, es decir, supuestamente de centro-izquierda, y de derecha. Esto cambió, de alguna manera, el trámite legislativo a partir del año 2018. Por primera vez en nuestro país hubo una opinión pública crítica, hubo una ciudadanía movilizada, y hubo en el Parlamento una cantidad de votos que empezó a pronunciarse en contra de los tratados de libre comercio. Hay que recordar que ese año, más o menos el 2018, coincide con este doble gesto proteccionista de Trump por un lado y de promoción de tratados de libre comercio por el otro, en donde en nuestro país se tramitó la actualización del TLC con Canadá, el TLC con Uruguay y otros. Bueno, ahí por primera vez empezó a haber 10, 15, 20, 30 votos en contra de un total de 155. Con lo del TPP, ahí se produjo una cuestión extraordinaria, porque un tratado que el gobierno daba por hecho y por aprobado, tal como habían sido los 27 o 26 tratados que hasta entonces ya se habían firmado en Chile, empezó a tener una resistencia tal que el gobierno del presidente Piñera retrasó 4 veces la votación ante la certeza de que no tenía los votos para que fuera aprobado. Finalmente logró, luego de una presión a sus propios parlamentarios de derecha que estaban en contra del tratado, que el TPP-11 se aprobara en la Cámara de Diputados, pero finalmente luego cuando pasa al Senado le ocurre exactamente lo mismo. El acuerdo transpacífico TPP-11 está en el Senado de la República hace aproximadamente 1 año y medio, sin que se haya movido, porque el gobierno tiene la certeza de que así como están las cosas, Chile en un contexto de estallido social, el sometimiento de ese proyecto de ley tratado a una votación podría traducirse en un voto en contra. América Latina, desde el 2002-2003, con el boom de los commodities, digamos, América Latina tuvo como que se partió un poco su suerte, al menos por 10 años. Mientras América del Sur, de alguna manera, experimentó, más allá con todos los matices, pero mejora de término de intercambio, y en general toda la región tuvo algunas mejoras en disminución de la pobreza, América Central y México no tuvieron esa suerte. ¿Por qué? Porque mientras América del Sur fue beneficiada con el aumento de los términos de intercambio, ¿sí? Como de China, por las compras de China, sea de soja, mineral de hierro, cobre, café, azúcar, etcétera, etcétera. México, Centroamérica y Caribe habían tenido una estrategia más de ser los maquiladores de ¿quién? De Estados Unidos, y justamente tuvieron que competir con China en Estados Unidos. Entonces esto habla de que más allá de las estrategias, los TLC venían en parte para toda la mejora, un poco como dijo Luciana al iniciar la presentación, venía para traernos toda una serie de mejoras, y sin embargo lo que podemos ver es que hemos primarizado como región nuestras exportaciones. Así como nosotros nos criamos hace 20 años en el no al ALCA, hoy es importante que estos jóvenes también entiendan esto, entiendan la enseñanza de los 25 años de balance y que puedan tomar este tema en un contexto de emergencia y de urgencia climática, que este planeta ya no soporta más libre comercio y buques dando vuelta con mercancías chatarra por todo el planeta. Entonces, ese es un desafío, y desde la plataforma, de todas las organizaciones que forman parte de la plataforma, estamos en esas articulaciones, hacemos un llamamiento a seguir instalando este tema y discutiéndolo en todos los lugares posibles. El camino que hemos empezado a transitar ya desde hace algunos años, distintas organizaciones, y que nos hemos ido juntando y sumándonos, que es de concientizar. Bien lo decía el compañero, y lo pudimos ver en las calles de Chile, cuando la población, la militancia, toma estos temas
como propio, como parte esencial de su acción, empieza a haber movilización popular. Y es esa movilización popular la que va a generar el clima necesario para que nuestros gobernantes, nuestros legisladores, comiencen a asumir posiciones políticas mucho más firmes y mucho más defensivas de nuestros intereses. Y, por supuesto, también el desafío de la cuestión regional.